Ok, en este apartado vamos a estudiar ejercicios que tienen que ver con el estado líquido comprimido y su enfriado. Para primero vamos a estudiar qué es un líquido comprimido. Ya anteriormente les dije que era un agua o una sustancia líquida que no está a punto de evaporarse. Entonces, ¿qué sucede? Las tablas que nosotros vamos a observar, y se van a dar cuenta cuando estemos viendo las tablas, solamente hay una tabla de líquido comprimido para agua. Ni siquiera la de el refrigerante vamos a conseguir tablas de líquido comprimido. ¿A qué se debe eso? A que esas tablas no son muy comunes y a que las propiedades del líquido comprimido con respecto a la presión es muy ligera. Es decir, que si la presión varía 100 veces, apenas eso va a causar un cambio del 1% de los valores que ya están tabulados para una región de saturación. Es por ello que normalmente se utilizan esas tablas de saturación, o consideramos nosotros, mejor dicho, que podemos trabajar en la tabla de saturación aún trabajando con un líquido comprimido. Normalmente los líquidos comprimidos tienen mayor dependencia de la temperatura, y es por ello que el valor que es más valores indeseables podemos obtener es la entalpía a presiones y temperaturas muy bajas, y por ello es que se puede trabajar con un error considerable. Para ello hay una fórmula. Aquí en el domo podemos observar que todo lo que esté por debajo de la región de líquido saturado, es decir, esto que está acá, se considera un líquido comprimido. Y esta es la fórmula cuando, por ejemplo, me piden calcular la entalpía de un líquido y yo no la quiero trabajar como un líquido saturado, sino que lo quiero trabajar como líquido comprimido, que es en realidad el estado en el que me encuentro. Necesito la entalpía del líquido a la temperatura más el volumen específico del líquido a la temperatura, y eso lo voy a multiplicar por la presión menos la presión de saturación a la temperatura que me da. Esto es como, por ejemplo, el error mínimo, es decir, que el valor de la entalpía es lo más cercano a eso, pues. Y la característica de un líquido comprimido es que las presiones son superiores, es decir, que la presión del sistema es mayor a la presión de saturación a la temperatura que me den, y temperaturas inferiores, es decir, la temperatura del sistema es menor a la temperatura de saturación a presión dada, el volumen específico inferior, volumen, energía internas inferiores y entalpías inferiores a las de el líquido a una presión a temperatura dada. Vamos a hacer unos ejemplos. Determine la energía interna del agua líquida comprimida. Ya sabemos que es estamos en el estado de líquido comprimido enfriado a 80 grados Celsius y 5 megapascal. Aquí nos van pidiendo trabajar con las dos tablas, con la tabla de líquido comprimido y con la tabla de líquido saturado, y luego de eso calculamos un error. La solución es que vamos a trabajar directo con las tablas de líquido comprimido, es decir, que me voy a ir a la tabla de líquido comprimido y voy a leer los valores de energía interna que aparecen directo porque solamente hay líquido, no hay una mezcla, a esta temperatura y a esta presión. Aquí está la tabla, 5 megapascal, aquí está el recuadro de la presión de 5 megapascal, y voy a leer simplemente la temperatura, es decir, con este valor y este valor podré leer la energía interna del líquido. Entonces la temperatura es 80, leo la energía interna que es 333,82 kilojoules sobre kilogramo. Y eso es todo, sencillo, simplemente ahí saqué el valor. Ahora, para datos de líquido saturado, voy a irme a la tabla de saturación y obviamente voy a leer con la temperatura que me dan en el sistema, porque es el primer valor que me dan, 80 grados Celsius, y voy a leer el volumen específico, la energía interna, del líquido, energía interna, UF, energía interna del líquido, y a 80 grados Celsius es 334,97. Los valores están relativamente cercanos. Calculo el error con esta fórmula: valor real, valor supuesto menos o experimental menos el valor real entre el valor real. ¿Por qué valor real? Porque recuerde que este valor lo obtuvimos de la tabla de líquido comprimido. Eso lo multiplicamos por 100 y nos damos cuenta que el error es menor al 0,34, es decir, menor al 1%, a 0,34%, menor al 1. Y se comprueba lo que les dije anteriormente. Y eso es todo lo que vamos a hacer ahí en líquido comprimido, no hay otros ejemplos.